Profunda molestia existe entre los consumidores ante el escándalo que se ha generado por los cobros en exceso en las cuentas de la luz. Queremos abordar este tema y para eso nos acompaña aquí en el estudio el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, don Hernán Calderón. Bienvenido, Hernán, qué gusto tenerlo por aquí. Hernán, bienvenido. ¿Qué tal? Davoris. Carla. ¿Cómo están observando ustedes desde el punto de vista de los consumidores lo que se ha conocido en las últimas horas? Este error, este doble cobro finalmente que genera un error en los cobros, valga la redundancia, de las cuentas de la luz. Bueno, esto es parte de todo el desorden que tenemos en el sistema eléctrico nacional. Aquí sí que se está cayendo a pedazos. Esa es la verdad. Tenemos cobros, estabilización de precios aparte de la industria que impactan el precio final. Tenemos distorsiones de precios que van al alza en las tarifas y ahora, como la guinda de la torta, un error en la fórmula de cálculo de la tarifa del nudo, de las tarifas de nudo. Y esto que aparentemente se está compensando el próximo año, que se toman solamente los 4 últimos semestres, pero este modelo viene del año 2017. Y nosotros la pregunta que nos hacemos, ¿cuándo se aplicó anteriormente? ¿Cuántas veces se aplicó? Porque entre el 2017 y el 2019 sí hubo actualizaciones de tarifa. El 2019, en el gobierno del presidente Piñera, no se dictó el decreto y desde ahí se congeló la tarifa hasta el año 2024, que es cuando se descongela. Pero anteriormente, ¿cuántas veces se aplicó? Esto es la falta de transparencia que tiene todo el sistema eléctrico para fijar tarifas, para poder tomar resoluciones, decretos, que además de difícil, es a veces inentendible, con una ley llena de parches que a veces ni los especialistas la entienden y se da para cualquier interpretación. Ya, Hernán, pero esto yo creo que es la culminación de todos los errores y todo lo que, digamos, los especialistas, porque aquí no solamente falló la Comisión Nacional de Energía, la CEC, que fue la que advirtió el error, pero también están las empresas. Están los consultores, están los académicos. Usted dice que todos ellos se pudieron haber dado cuenta y no lo hicieron. No me cabe duda que se dieron cuenta. Ah, pero eso es peor. Porque yo creo que aquí muchos guardaron silencio y también son responsables. No es que no se hayan dado cuenta, se dieron cuenta. La empresa misma, actuando con la mayor honestidad, si se dio cuenta, tienen profesionales de alta capacidad, ¿no? Que si lo hubo, debieron advertirlo. Pero no se hizo, se dejó pasar. Yo, como lo dije por ahí, dentro de los mismos del mundo eléctrico, les dije, mire, parece que quería pasar el topón para adentro. Y nada más. Y que quedara, porque estaba pasando, como dicen hoy día, piola. Hernán, y desde el punto de vista de los consumidores, porque es lo que todo el mundo se plantea, ¿qué se puede hacer ahora? ¿Quién tiene el tutelaje de todo esto? Que en el mundo de la electricidad está la generación, está la transmisión, está la distribución, o sea, es algo bastante técnico y árido. Uno finalmente recibe la cuenta en la casa y paga. ¿Cómo se puede compensar a los clientes y qué rol cumple aquí la ley del consumidor, si es que lo cumple? La ley del consumidor siempre ha sido muy difícil de aplicar en temas regulados, porque siempre se dice de que la ley del consumidor es solamente supletoria. Es lo que no considera esa ley. Siempre tenemos la misma dificultad, ¿no? La ley es bien frágil, la ley del consumidor, para poder aplicarla en estos casos. Sin embargo, lo intentamos... Que es un caso de servicios básicos, ahí claro. lo que gusta ya. Y con precios regulados. ¿Cómo lo podemos compensar? Queremos tener que la Comisión Nacional de Energía, que es el organismo que fija las tarifas, no es otro, es la Comisión Nacional de Energía es la que fija las tarifas. La Comisión Nacional de Energía debe transparentar la información completa, porque entendemos por ahí, una información se dice que son 100 millones de dólares el daño, hay otra información que son 120 en estos 4 semestres. Pero necesitamos que la información sea desagregada para saber
cómo se va a compensar, cuánto es lo que está incluyendo de intereses y comisiones, porque aquí claramente a los consumidores les cobré hace 2 años atrás y resulta que les voy a compensar ahora. Durante todo ese periodo se produjeron intereses. Hernán, y eso una también cosa se tienen que conceptual. agregar. Estamos hablando de compensaciones, pero yo aquí me genera dudas el término, porque en el fondo aquí no estamos hablando. Una compensación para mí es algo que como que viene a compensar el daño, ¿no?, generado. Pero aquí estamos hablando de la devolución. En la restitución solamente. Claro, porque finalmente me cobraron 10 de más y me van a devolver esos 10, o debiese, en el fondo, a través de ustedes o de otra organización o cada uno individualmente, pedir una compensación. ¿Hay aquí algún daño adicional que pudiera requerir una compensación y un monto más allá de que me devuelvan lo que pagué de más? Carla, la verdad es que es difícil, lo hemos estado revisando, determinar a quién tendríamos que demandar por la responsabilidad de esto. La empresa dice, mire, yo me rijo por la ley, esto está establecido en un decreto donde se establece la fórmula, y la fórmula que el que la creó con error. Entonces, ¿a quién le pasamos la cuenta? ¿Y no sabemos quién creó esa fórmula? Bueno, se supone que el organismo que regula las tarifas es la Comisión Nacional de Energía. Claro, lo que pasa es que ella la que dicta los decretos. Pero eso como ella institución. es la que fija la tarifa. Pero hablábamos recién con un exdirector ejecutivo de la CNE y él decía, esto puede ser incluso un error humano. O sea, no sé si dentro de la misma CNE se puede saber quién sería como el responsable y si eventualmente puede ser un error sin dolo, si eso ustedes pudieran entenderlo como una explicación, digamos, desde el punto de vista de los consumidores. Represento a los consumidores en usted, por supuesto. Carla, un error humano que la entidad lo aplica cada 6 meses, o sea, estamos hablando de eso. Cada 6 meses tiene que aplicar esta forma para reajustar la tarifa del nudo. Si durante 8 años aplicó esa misma fórmula y nunca se dio cuenta de que había un error, y yo creo que era parte de lo que estaba acordado y que eso era el modelo que había que aplicar. Estaba considerado que se tenía que aplicar 2 veces el IVA, ¿no?, el IPC. Nada más. Ahora, no porque no creo que una persona... Eso en el fondo es un una error, interpretación. Una interpretación. No hay una constatación de eso. Un error lo puedo cometer una vez, pero no lo puedo cometer durante 8 años. Ya. O sea, está ahí, desde el año 2017. Solo para este punto, usted dice, no sabemos a quién habría que denunciar por esto. ¿Ustedes no tienen claro entonces quién estaba mandatado a pesquisar el error? Porque el error a lo mejor, en el supuesto que se haya generado, que haya sido sin dolo, que haya sido un error humano, muchos se pudieron dar cuenta, no se dieron cuenta, pero yo recién le preguntaba, ¿quién debió haberse dado cuenta? Esa pregunta tampoco está clara. ¿Quién está mandatado a que esto no pase, digamos? ¿Quién comete una negligencia si no se da cuenta? O sea, yo creo que aquí todo pasa por el organismo que regula las tarifas. Él es. Y según nuestra opinión, el organismo regulador de las tarifas es la Comisión Nacional de Energía, que después le envía a todos los entes para que las revisen, incluyendo las empresas, porque aquí ese es el tema. La Comisión Nacional de Energía determina a través de esta fórmula que está establecida en un decreto, con la cual aplica para poder reajustar y actualizar la tarifa de nudo. Se la envía a todas las entidades públicas relacionadas, desde el Ministerio de Energía, a la SEC, a las empresas, consultores, todo pasó por todos. Entonces, cuando pasa por este filtro y para poder validar la propuesta que está haciendo la Comisión Nacional de Energía, ¿cómo alguien no se iba a dar cuenta que estaba aplicando 2 veces el IPC? No lo concibo. Yo creo que está bien el error de una persona, pero cuando ya hay una seguidilla de entidades y la que se da cuenta es la SEC y no la Comisión Nacional de Energía, que es el organismo más especializado en esto, quiere decir que estamos no solamente en error humano, que a lo mejor este fue un modelo en que a lo mejor consideraron que había más riesgo y había que aplicar 2 veces el IPC.
Hernán, vamos al estudio con Hernán Calderón de CONADECU desde el punto de vista de los consumidores. Sí, pues vamos a retomar. Estábamos escuchando ahí al ministro Diego Pardo en un seminario justamente de energía donde se está tratando de explicar esto que ha ocurrido. Dice el ministro que aquí lo fundamental es ordenar la casa y de cara a la ciudadanía con mucha transparencia, entender cómo funcionó este error y devolver los dineros que se cobraron en exceso. Para ustedes como consumidores, Hernán, ¿es suficiente con que se devuelva? O yo le preguntaba por la figura de las compensaciones, ¿o consideran que hay algo más que se pueda reclamar en términos legales? Lo primero, nos parece impresentable de que igual vamos a tener que seguir pagando la cuenta con error hasta diciembre. Porque no va a haber descuento y vamos a tener que seguir pagarla. Claro, que se tiene que esperar al próximo ajuste tarifario en enero, ¿no? Y tenemos que se va a empezar a descontar en el próximo ajuste tarifario y el error va a salir gratuito porque no va a haber compensación. El que comete un error aquí tiene que compensar. Y lamentablemente esto va a ser una restitución y se le van a aplicar, no sé qué tasa de interés se le aplicará, si la misma tasa de interés corriente o la tasa máxima convencional. Entonces, aquí. Pero también hay que medir las consecuencias que también tiene que analizarse. El hecho de que se haya cometido un error durante tomemos estos 2 años que hay errores. El IPC también se vio afectado. ¿Por qué? Porque la energía está en la canasta. Y tiene un peso grande. Y por lo tanto aquí el Banco Central también tiene que dar una explicación que tampoco se dio cuenta de que la fórmula de cálculo de la energía estaba con un error y por lo tanto el IPC está alterado. El IPC. Por lo tanto hasta la UEF le llegó. O sea, todo esto es una cadena grande. Por lo tanto, de errores que al final va a compensar a los consumidores, pero los que pagan el aumento del IPC, ¿quién lo va a compensar? Hernán. El aumento de la UEF. ¿Cuántas décimas subió la UEF como consecuencia del error? Hernán, y desde el punto de vista de los consumidores, porque esto yo creo que es lo que más le interesa a la gente, ¿cómo se debería adecuar un proceso para que sea de devolución de dinero, que además sea compensatorio, sobre todo pensando en alguien que vivía en una región y se cambió en otra, porque no es lo mismo haber pagado la luz con sobrecosto en Valparaíso, donde subió el 9%, versus haberlo pagado en Santiago, donde subió solamente un 1% en los últimos 2 años? ¿Cómo se compensa a esa persona, pensando además que la cuenta no le llega a uno, le llega al hogar? Bueno, ese es uno de los temas que se está discutiendo, porque hay muchas personas que son arrendatarios, personas que no van a poder recibirlo ellos, lo va a recibir el propietario, es por hogar. Yo creo que aquí tenemos que resolverlo y tiene que ser una compensación directa por persona. No esperar los 6 meses, debiera restituirse completamente con intereses en una sola cuota. O sea, hacer una base de datos, dice usted, una base de datos, un listado, algo. Se debería parecer a lo del Los confort, afectados ¿no? están. Perdón que lo diga así, pero lo del confort ha quedado súper establecido. Si son 7.000, que le lleguen los 7.000 directos, o si son 10.000, como por ejemplo en el norte, probablemente van a ser mucho más. Copiapó. Ahora, Hernán, mucho mayor. ¿se puede conocer, no sé, un promedio de la expectativa en cuanto a las devoluciones? Porque, claro, se dice un 2%. Hay lugares donde va a ser más, lugares donde va a ser menos, pero eso traducido a plata, hay mucha gente que se puede estar haciendo la idea de que podría venir una gran devolución de dinero, pero uno entiende que no, porque es un costo pequeño dentro del costo de la distribución, que es lo que más representa dentro de la cuenta, pero lo que a uno le devolverían no es el monto total que uno pagó, sino que sería el sobreinterés que me cobraron. Nada más. Más o menos en Copiapó va a ser un poco más de 4.000 pesos. ¿Cuánto? Más de 4.000 pesos, 4.300 y tantos pesos es lo que está estimado que le corresponde. Por un año de luz, por en exceso ya. Claro, porque allá el alza fue mucho mayor. En el norte fue 7% en Atacama, 7. Más o menos. Ya. En la quinta región se estima que son 3.000 y tanto, porque va a ser una rebaja como un 6%. Porque en esa zona el alza fue muy superior a lo que fue en la región metropolitana, que es un 2, que va a ser... Se estima de que podrían ser algo de 200 pesos, 300 pesos, es muy bajo en la región metropolitana. En cambio, en el sur, Temuco, nuevamente también es alta porque allá la energía tuvo un alza muy superior. ¿Por qué sucede esto? Porque en el momento del cálculo es empresa por empresa.
No es por región, no es por comuna, es empresa por empresa. Y en consecuencia, todas son distintas. Ya, pero en ningún caso va a ser una devolución muy importante en materia económica, tan importante, porque lo que también pasa es que esto llega cuando en nuestra retina la luz ha sido muy protagónica. En el fondo, las cuentas de la luz han subido mucho. Entonces, muchos hogares dicen, chuta, yo hice esfuerzo, tuve que ajustar mi presupuesto y de pronto a lo mejor pueden tener la expectativa de que esta sea una gran devolución de dinero. En ningún caso va a ser una gran devolución de dinero. Sí, esto claro, es una devolución pequeña que no se compara con lo que podría venir, porque vienen otras alzas. Y las alzas sí que van a ser relevantes. O sea, tenemos en la puerta el cambio de modelo que se hizo por la propia Comisión Nacional de Energía. Nosotros llegamos hasta la Contraloría para oponernos en esto, para que los costos sistémicos se traspasaran a los consumidores. Bueno, a partir del año 2027, el costo sistémico se traspasa directamente al consumidor, que antes era de cargo de las generadoras. ¿Qué es un costo sistémico? Eso es, no sé cuánto, el medidor. No. ¿Se acuerda que fue una polémica en su Los momento? costos sistémicos son todo esto, el costo de insumos y todo lo que va lateral que se agrega mensualmente. Eso lo pagaban hasta ahora las empresas y ahora lo pagarían los consumidores. Claro, este costo sistémico hoy día ya lo están pagando los consumidores libres. ¿No? Y el costo sistémico que el año 2019 costaba $0,5, eso era lo que más o menos se pagaba, en algún momento llegó a $20. Ya. Hoy día debe estar en $7, $8. Esos $7, $8 más el costo de la energía se va a agregar a la cuenta. Y eso empieza el 2027. Que eso es una película que viene. Esa es la película que viene. Hay otra cosa que está pendiente, que también está saliendo a la luz ahora, que hay más o menos 650 millones de dólares que tenemos que restituirle a las empresas distribuidoras por el congelamiento de tarifas y en periodo de pandemia. Hay una deudita pendiente de 650 millones de dólares que la tenemos que pagar los consumidores. Así como ya este alza de más del 50, más 60, del 60, vamos en un 60%. Vamos en un 70 porque ha ido semestralmente subiendo más. En esa alza del 70% está justamente lo que tuvimos que pagar, la deuda que teníamos con los generadores por el congelamiento de tarifas. 6.000 millones de dólares que la tenemos que pagar hasta el año 34. Hernán, Vamos a estar pagando mensualmente y por eso nos subió la energía. Sí. ¿Ah? Hernán, lo último solamente 1.800 millones de intereses nos cobraron las generadoras. Bien caro, a señor los consumidores. A los Oiga, consumidores lo último y residenciales. solamente para cerrar el tema y para entenderlo bien. Ustedes desde Conadecus van por una devolución de dinero, en este caso no compensación, porque no, ¿a quién tendría que compensar? Aspiran a la devolución del dinero mal cobrado nomás. Exacto. Ya. Que se no a una devuelvan en una compensación. sola cuota y no en 6 cuotas como se están proponiendo. Ya, no ahora. de 500 pesos, ya. Claro, porque le estás devolviendo nada, no tiene ningún impacto en la cuenta. Distinto sería de que una persona le entreguen todo el cobro por el error de una sola vez y eso le va a poder a lo mejor rebajar en un mes más la tarifa mucho más impacto. Bien, con más pues, impacto. Hernán Calderón de Conadecus, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a quedar, por supuesto, muy atentos a cómo va a ser esa forma de devolución. Que le vaya bien. Gracias, Hernán, un gusto verlo. Adiós. Nos vemos.